Ser podcast. Hoy tenemos una ventana muy cuentista porque hemos empezado presentando el cuento de Navidad de este año de la cadena SER y ahora vamos a hablar de otro cuento muy especial. Cuando uno busca en el diccionario la palabra invisible, la RAE lo define como que no puede ser visto, pero esto no significa que no esté o incluso que no se sienta su presencia. Esto es lo que le pasa a Pepito, que es el protagonista del cuento El niño invisible, que parte de una iniciativa de la Fundación Best Buddies para promover la inclusión desde la infancia. El libro narra la experiencia de un niño con discapacidad intelectual y del desarrollo en su vida escolar, al que sus compañeros no es que no vean, sino que no le incluyen, no le invitan a cumpleaños, no piden que juegue con ellos, bueno, pues porque piensan, entre otras cosas, que él no va a poder. Detrás de este cuento está la directora de la Fundación Best Buddies, Mónica Mir. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la autora del Niño Invisible es Elena Lostalé. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Empecemos por conocer a Pepito. Mónica, ¿quién es? ¿Quién es Pepito? Pues Pepito es un niño, como dices, al que aceptan pero no incluyen, y en realidad representa a un montón de niños que se sienten solos, que no tienen amigos, pues porque tienen una discapacidad intelectual, y al final eso genera pues que sus compañeros, lo que decías, no cuenten con él, no le inviten y al final se quede apartado. Esto me parece fundamental describirlo, ¿no? Aceptar, quiero decir, saludarle, ser amable con él, no quiere decir que le incluyas. Efectivamente, así es. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, yo soy mamá de un peque, de dos niños, uno con discapacidad intelectual, y bueno, por mi experiencia personal y por lo que me cuentan también otras madres, pues efectivamente, ¿no? Tú vas a recoger a tu hijo al colegio y salen todos los niños y ves cómo se van juntos al parque, o han quedado para ir a jugar a casa de alguien, o van juntos a una extraescolar y bueno, te saludan educadamente, pero digamos como que no cuentan con tu hijo, ¿no? para estas cosas, y me lo trasladan muchas mamás, y que sus hijas o hijos pues les dicen: oye mamá, y a mí ¿por qué no me invitan a cumpleaños? O oye mamá, hay una mamá que me dice: mamá, ¿por qué vienen los amigos de mis hermanos a casa y míos no vienen, ¿no? Y yo no tengo? Esta también me decía: pues mira, al final yo he dejado de ir al parque con mi hija porque al final sufro más de ver cómo se queda sola, ¿no? Bueno, es una realidad que existe y que es dolorosa. Y de esa necesidad de dar visibilidad a esta realidad, de que se hable de ella, ¿no? Para poder, pues eso, empatizar y ser conscientes de cómo se sienten estos niños que son vistos y de alguna manera también excluidos. Surge la idea de hacer un cuento. ¿Y cómo te llega a ti, Elena, este encargo? Bueno, pues es Mónica quien contacta conmigo, porque yo tengo un podcast de audiocuentos infantiles y sus niños lo escuchaban. Sueñacuentos. Sueñacuentos se llama. Y entonces contacta conmigo y me propone este tema. Si me parecería bien, si me encajaba en lo que era el podcast. Digo, claro, es mío, o sea, me encaja todo lo que me queráis proponer, y sobre todo si es una causa de esta naturaleza. Entonces empezamos ahí, y lo primero es un audiocuento. Era un cuento invisible. ¿Qué podemos escuchar? Sí, está disponible en plataformas. En vuestra plataforma, también en la y web en de la web Fundación. También, sí. ¿Qué es más difícil? ¿Fomentar la empatía en los adultos o en los niños? En los adultos. Sí. Nosotros hacemos formación, sensibilización en coles con alumnos y alumnas, y con las familias también, y también en empresas. Lo que nos pasa es que los niños, como decía antes Elena, antes de empezar, son buenos por naturaleza. Entonces les ponemos ejemplos, les ponemos vídeos, les planteamos situaciones en las que se tienen que poner en los zapatos de la otra persona, y enseguida como que abren los ojos
y se dan cuenta, ¿no? El otro día en una charla en un cole les dije, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que esto cambie? Y un niño desde el fondo de la... No, le dije, ¿quién puede hacer que esto cambie? Y un niño desde el fondo de la clase me dijo, ¡nosotros! Y dije, pues efectivamente, ¿no? Y bueno, los niños no tienen tan anclados los comportamientos. Ni los ¿no? prejuicios. ¿no? Ni los prejuicios. Pero es verdad que los van aprendiendo pues a medida que van creciendo, pues porque están expuestos al entorno en el que vivimos. Claro. La problemática con los adultos es que lo tenemos ya todo muy interiorizado y muchas veces no somos coherentes porque tenemos unos valores y creemos en unas cosas, pero luego nos comportamos de manera incoherente con esos valores, ¿no? Sí. Seguramente, pues tampoco hacemos cosas por maldad, sino porque no nos damos cuenta o porque nos supone como mucho esfuerzo y ya estamos acostumbrados a otra cosa y bueno, pues no le damos tanta importancia, no nos damos cuenta que a veces un pequeño esfuerzo nuestro le puede cambiar la vida. Esto que refleja Elena en el cuento a Pepito, ¿no? Que a lo mejor no es que por maldad no le inviten a un cumpleaños, es que a lo mejor piensan que como él no va a estar o no va a seguir el ritmo del resto de niños, pues que lo va a pasar peor, entonces no le invitan. Sí, y luego por no hacer el pequeño... También a los niños, por ejemplo, les digo en las charlas, digo, bueno, ¿por qué motivo a lo mejor no os acercáis a un niño con discapacidad, ¿no? Y me dicen cosas como, es que nos da cosa, ¿no? Y entonces exploramos, bueno, ¿pero esa cosa qué es? Y me dicen, es que nos da vergüenza o nos sentimos incómodos, es que no sé cómo tratar a esa persona, ¿no? Y al final es desconocimiento. Digo, pues natural, pues como a todos los demás. Y si hay algún malentendido, pues se soluciona y claro, ya eso que te llevas aprendido para otro día, ¿no? Pues si esa persona necesita algo, probablemente lo pida o tú te darás cuenta. Efectivamente, tal cual, sí. El libro, además de ser precioso, está ilustrado por Cristina Pedroso. Yo diría que es importante. ¿Estáis ya leyéndolo en coles? Sí, estamos leyéndolo ya en las actividades que tenemos en los coles y el feedback es maravilloso porque, entre otras cosas, pronunciamos, bueno, está escrito en el libro la palabra discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces surgen preguntas, ¿no? ¿Pero qué es eso? Porque parece como que fuera un tabú, ¿no? Y muchas veces no se pronuncian estas palabras y una discapacidad pues se explica de forma natural lo que es y los niños lo entienden perfectamente. Y entonces empiezan a asociar que a lo mejor hay alguien de su entorno que tiene ese tipo de necesidades, ¿no? Y la verdad es que les está encantando. Decía que además eso de ser bello es importante porque a mí lo que me ha pasado al leerlo es eso, es que me surgen preguntas y vosotros sugerís también preguntas para poder reflexionar y para poder conversar sobre esto. Preguntas como, por ejemplo, que se le pueden hacer a los niños, pero nos podemos autohacer los adultos también, ¿no? ¿Cómo crees que se siente alguien cuando no tiene amistades, ¿no? Y esto, no sé de dónde salió la idea de incluir estas preguntas para luego comentar con los niños. Elena. La parte final de las preguntas sí que es más parte de Best Buddies, que son ellos quienes pensaban utilizarlo como una herramienta didáctica y entonces cuadraba a la perfección poner este final. Los cuentos es que, claro, en formato audio también, ¿cómo lo estás recogiendo tú a través del podcast? Porque da un universo de imaginación y también de conversación que me parece muy chulo. Sí, al final la diferencia que hay entre un relato para ser escuchado y uno para ser leído, pues es con qué se apoyan esas palabras, ¿no? En el caso del audiocuento son los sonidos, que también muchas veces lo hacen más emotivo, porque al meterle musiquitas y un poco más, pues a lo mejor un poquito más triste, y sí que hubo en este sentido reacciones a través de comentarios de los oyentes, de papás, incluso de los propios niños, que les había emocionado, incluso algún educador comentó que estaba muy bien, y fue a raíz de eso que se me ocurrió que podríamos sacarlo en papel, a raíz también de la hija de una amiga que lo escuchó, lo llevó al cole y lo vio con la maestra y tal, lo escucharon, vamos, en clase, y me dijo, Elenita, ¿y por qué no lo sacáis en papel? Y es ahí cuando dije, jolín, pues con ilustraciones, claro, ¿no? Y si es palpable y si puede ser un material de apoyo educativo y además pues ser también una ayuda con la recaudación
para Best Buddies, y se lo propuse a Mónica y entonces el cuento invisible se convirtió en visible. Pues es que las dos, tanto el cuento invisible como el del papel, el niño invisible, son herramientas fantásticas, pues eso, para generar conversación. Otra de las preguntas que proponéis es ¿qué puedes hacer tú para que nadie se sienta solo en clase, en el recreo, en tu vecindario? Por eso digo que apela a los niños, pero también apela a los adultos que los leemos. No sé qué respuestas te encuentras tú, Mónica, en clase cuando hablas de esto con los chicos. Pues como lo que te decía un poco, que se dan cuenta, ¿no?, de que está en ellos. Ahí está un poco la situación, que crecemos viendo la discapacidad. Cuando les pregunto a los niños, ¿qué es la discapacidad?, me contestan lo mismo que los adultos, que es pues un problema que tienen algunas personas, ¿no?, una dificultad, o los que ya están como muy avanzados, pues una condición, ¿no? Pero cuando vamos avanzando, ya las Naciones Unidas creo que fue en 2006, describieron la discapacidad no como una dificultad de la persona, sino también como un entorno que no se adapta a las necesidades de esa persona. La discapacidad reside en las dos partes, ¿no? Entonces les pongo el ejemplo, pues una persona con, por ejemplo, silla de ruedas, ¿no?, que se ve muy gráficamente. Si está en su casa y todo está adaptado para la silla de ruedas, en su casa hace vida como tú y como yo. Cuando sale por la puerta de su casa y se empieza a encontrar escalones y barreras y baños que no están adaptados y todo esto, entonces es cuando experimenta la discapacidad. Entonces, ¿dónde está? ¿Está en la persona o está en ese entorno que no se adapta a sus necesidades? Pues con la discapacidad intelectual pasa exactamente lo mismo, solo que no es tan gráfico, ¿no? Claro. Entonces, cuando ponemos esto sobre la mesa, entonces se dan cuenta que ellos tienen un papel en hacer que las personas que tienen esas características no experimenten esa discapacidad. Y entonces es como, que esto no es un problema que tienen unos pocos, claro, que no tienen nada que ver conmigo. Espérate que yo tengo un rol aquí, tanto los niños como los padres y los profes y todos. ¿Sí? Esta falta de empatía o de sensibilidad, ¿crees que es más problema de desconocimiento, de educación o de interés? Yo creo que es en lo que crecemos, que es a lo que estamos acostumbrados, que es en lo que nos hemos educado, que los medios y la literatura y todo cada vez hace un mayor esfuerzo por incluir a estas personas, ¿no? En los relatos y en la publicidad incluso, pues cada vez se hace más esfuerzo, pero aún queda mucho por hacer. Si yo estoy expuesto a un mundo poco diverso, pues entonces cuando veo algo que sale de esos cánones, lo rechazo. Si nos educamos expuestos a esa diversidad, incluida la discapacidad, pues entonces cuando me llegue lo voy a tratar de una forma completamente natural. Yo como madre, por ejemplo, es verdad que yo en mi infancia no trataba con niños con discapacidad, pues porque en mi cole pues creo que solo había uno y bueno, pues participaba poco. He crecido muy poco expuesta a la discapacidad. Cuando de mayor he tenido un hijo con discapacidad, pues para mí ha sido difícil, hasta que he hecho un viaje de aceptarlo y verlo como algo natural y la verdad muy enriquecedor. A mí me ha cambiado la vida para bien, la verdad. Pero si lo vemos como algo que ajeno, pues y negativo, pues nos alejamos de ello. Entonces, bueno, es un viaje que tenemos que ir haciendo, de irlo viendo como algo natural. Y es verdad que hace falta que intervengan pues todos los actores sociales, ¿no? ¿Dónde podemos comprar o cómo podemos comprar El Niño Invisible? El Niño Invisible está en nuestra web, en Best Buddies, que es Mejores Amigos en inglés, .es, y ahí veréis que hay una tienda y ahí se puede adquirir el cuento. Y estamos, intentando distribuirlo en pequeñas librerías de barrio, porque las grandes no nos están haciendo mucho caso, pero bueno, cualquiera que pueda estar interesado de momento es lo que te iba a decir, de momento. Si nos escuchan, pues oye, se lo recomendamos mucho desde aquí, porque además es eso, el libro no es solo para familias que tengan un niño o una niña con alguna discapacidad. El libro es eso, una reflexión para todos los niños y los adultos que lo leamos. Así que, pues mira, llegan las Navidades, es un regalo muy bonito, muy, muy recomendable, la verdad. Decías que, claro, que esto lógicamente como madre, pero como persona, te ha cambiado la vida. Háblanos de la fundación de Best Buddies. ¿Qué hacéis? Pues mira,
Bueno, nació por la preocupación que teníamos mi marido Óscar y yo de que nuestro hijo se quedara solo en el cole, porque ya lo empezábamos a ver signos, ¿no? Y entonces, pues nada, pues como somos como muy sociables los dos, empezamos a organizar, lo llamábamos al principio fiestas. Entonces, básicamente son actividades lúdicas muy divertidas, donde vienen niños con y sin discapacidad, están diseñadas con perspectiva universal por terapeutas ocupacionales que son unas cracks en esto, y básicamente los niños disfrutan un montón y están expuestos a esa discapacidad que decíamos y la normalizan. Luego eso nos lo hemos llevado también a los coles, lo hacemos en los coles donde haya niños con y sin discapacidad o necesidades de apoyo, y en esos coles también hacemos formación para el profesorado y para las familias, para intentar generar un cambio cultural en el propio cole. Y también tenemos una iniciativa que es la Marcha de la Amistad y la Inclusión, que intentamos que, bueno, pues que sea un movimiento por toda España de coles movilizándose por este tipo de causa, ¿no? Y ves a los chavales marchar alrededor de su cole con pancartas que han hecho ellos mismos, ¿no? En clase, con su propio lema hecho por ellos sobre esto, ¿no? Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Qué bien. Sí. Elena, háblanos tú de Soñacuentos. ¿Qué podemos encontrar en tu podcast? Bueno, pues es un podcast bastante heterogéneo, la verdad, porque los guiones me salen y tiene que ver con el tema que en cada momento se me ocurra, que pueda ser desde algo que muy humorístico hasta algo bastante más profundo, como es este tema, o como otros capítulos que tengo, uno que se llama Come Secretos, que invita a los niños a no guardar secretos. Son temas muchas veces muy duros, pero están bien disfrazados, por así decirlo, para que los niños entiendan muy bien cuál es el mensaje y cuál es el peligro, y los padres lo vean en toda la dimensión y puedan abordar ese tema con los niños de manera natural. Es un ejemplo. Tengo el Lobo Feroz 2.0, que es cuando el lobo se muda a Internet. Al principio acechaba en el bosque, luego en las puertas de los colegios, que es lo que nos decían en nuestra generación, ¿no? Y ahora se ha mudado a Internet. Entonces los niños tienen que tener muy claro que los malos de los cuentos están ahí. Entonces trato temas muy diversos, las ideas muchas veces me asaltan, y el feedback que recibo sí que es de ayuda para los padres, los niños se lo pasan bien, y entonces creo que es un bonito proyecto. ¿A partir de cuántos años recomiendas que los niños empiecen a escuchar tus cuentos? Pues no es para niños muy pequeñitos, porque sí que los temas tienen cierta complejidad, pero luego a la hora de la verdad, y luego se escucha mucho en familia, sí que me he dado cuenta de que desde los 3 años escuchan. Son difíciles, no son cuentos sencillos, pero yo creo que con las musiquitas hago yo todas las voces, a lo mejor hago el lobo o hago a mi Caperucita Rebelde, ¿sabes? Entonces todo eso les llama mucho la atención desde que son muy pequeños, aunque no entiendan tanto lo que les estás contando. Y me han escrito, sé que hasta los 9, 10, luego ya empiezan a decirte, tengo 12 años y todavía escucho cuentos, que es como no hay edad para dejar de escuchar cuentos. Mira, nosotros acabamos de presentar el cuento de Navidad que hacemos todos los años en la SER, y insisto, a través de la radio o del podcast es una manera fantástica de contar historias, que al final es lo que es un cuento. El ser humano es un ser de relato. Desde el principio de su historia, yo creo. Entonces estamos preparados para escuchar cuentos desde que somos muy pequeñitos hasta que somos muy, muy mayores. Me escribía una señora de 60 y tantos años y me decía que no se podía dormir sin escucharnos. Lo hago con mi niña, que es importante señalarlo porque, claro, eso también a los niños, escuchar una voz infantil, les resulta llamativo. Qué bonito. Pues Mónica Mir, directora de Best Buddies España, Elena Tostale, autora del cuento El Niño Invisible, muchísimas gracias a las dos por asomaros a la ventana. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.